Agradecido al Señor estamos por esta oportunidad que nos concede de reunirnos. Siempre es una bendición muy grande podernos juntar para oír la palabra del Señor, oír al ungido de Dios, todas estas advertencias que nos ha hecho y nos las ha colocado respaldadas por la Sagrada Escritura. Y esto para nosotros tiene un gran significado y que tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas que nos habló actualmente en este momento el ángel del Señor, el ungido de Dios. Ese es el ángel del pacto, ese es el Espíritu Santo, es la columna de fuego. Entonces vean ustedes que es la misma manifestación que estuvo en el Antiguo Testamento, que estuvo en Jesús. Ahí estaba la columna de fuego morando, y esa misma columna de fuego se le apareció a Pablo y le dijo: yo soy Jesús. Y esa misma columna de fuego es la que estuvo el ángel del pacto, que estuvo con cada mensajero de las 7 edades de la iglesia. Se le manifestó al hermano Branham en forma visible, fue fotografiada allí en forma visible. Y el hermano Branham, que él no vivió para ver esa carpa manifestada, pero Dios lo llevó por el Espíritu y le mostró la carpa y le mostró que la columna de fuego que estaba en él se movió hacia otra persona. Y ya después que Dios se mueve de una cosa a la otra, ustedes tienen que entender que Dios tiene un trabajo que hacer, y hasta que no termine ese trabajo no sale de esa manifestación. Es decir, vamos a ponerle un ejemplo. Cuando descendió la columna de fuego allá en el monte Sinaí y Moisés la vio, fue llevado hasta el lugar, pero él se dijo: he descendido para libertar a mi pueblo. Eso fue lo que Dios le dijo: anda a Egipto y liberta a mi pueblo. Entonces él, ya después que Dios resuelve hacer una cosa, eso no puede fallar hasta que termina de hacerlo. Y así lo hizo. Un hombre solito, con una vara, invadió un país con un ejército y lo derrotó y sacó el pueblo. Y pasaron muchos problemas por el desierto. Entre eso está ese donde Aarón y María hablaron esa palabra que no debieron de haber hablado. ¿No habla Dios también por nosotros? Y eso dice que Dios lo oyó. Y Dios le dijo: no, yo no hablo sino por Moisés. Ustedes solamente están repitiendo lo que Moisés dice. Y cuando dejen de hacer como Moisés dice, van a hacer mal. Si dejaban de hacer como Moisés les había ordenado, iban a caer en errores y iban a hacer cosas malas. Entonces, Dios le dijo no. Ellos estaban murmurando contra Moisés por una situación que tenía, y Dios no había visto eso como una falta, ni lo había visto como un error, ni lo había visto como un pecado en Moisés. Pero ellos lo veían así. Pero como Dios ve las cosas es lo que tiene importancia. Y Dios le dijo: ¿por qué no han tenido temor de hablar contra mi siervo? ¿No han visto cómo yo me manifiesto a él? Y esa persona en la cual Dios se manifiesta requiere un respeto, requiere que las personas lo respeten y tengan reverencia, respeto por esa persona. No han visto que yo hablo con él, que yo me les revelo a él. Y eso fue lo que trajo la lepra sobre María. Y Aarón también iba a caer leproso.
pero cayó de rodillas delante de Moisés y le pidió perdón y le dijo que intercediera delante de Dios porque su hermana estaba cundida de lepra. Y ahí fue donde Dios le oyó a Moisés y le dijo, 7 días estaría fuera del campamento, porque no podía un leproso estar dentro del campamento, porque la lepra era una enfermedad, ¿cómo llaman eso? Contagiosa. Y ella no podía estar dentro del campamento, la tuvieron que sacar fuera y ahí le tiraban el alimento y ahí le llevaban todo. Por 7 días, como Dios le dijo. Y vean ustedes que lo mismo pasó con Abraham, con Abimelech. Adelante, hermanos, aquí están llegando unos hermanos. Pasen adelante, pasen adelante. Y vamos a sentarnos, pueden sentarse, por favor. Faltaban los que faltaban, ya llegaron. Bueno, estamos muy contentos de estar acá con el hermano Gabriel, que tiene un salón bastante bonito, bastante amplio, bastante bueno. Y Dios lo ha bendecido también porque le ha dado terreno más por acá. Pero yo digo que con este salón, yo creo que podemos tener aquí, ¿verdad?, un culto un domingo, ¿verdad? Yo creo que sí caben todos los hermanos acá. Si no ponemos, lo que pasa es que él tiene las sillas muy separadas. Pero si él pone las sillas normales, le podemos poner otra cantidad de sillas como las que tiene. Si las ponemos a la distancia más unidita, y todavía le podemos meter un par de líneas más acá adelante y podemos tener acá, si Dios lo permite, en alguna actividad que Dios nos permite en algún momento, pues tener un culto acá con el hermano, ya que Dios le ha dado este salón. Y yo veo que ellos, siendo un grupito tan pequeño, se han esforzado, han comprado los terrenos a los lados y han tenido grandes bendiciones de Dios. Esperamos que Dios de aquí en adelante lo bendiga aún más y más. Muy bien, vamos a estar sentaditos, Gerson, acá. Aquí vamos a estar, sí, aquí está. Aquí sentaditos, vamos a poner la silla, aquí está un poquitico más, acá está bien aquí. Bueno, vieron ustedes que lo que les pongo el ejemplo, los ejemplos que puso José Benjamín Pérez allí, el doctor José Benjamín Pérez, el de Abraham, cuando el Señor lo bendijo y lo rejuveneció, y su esposa se rejuveneció, y tuvieron que mudarse del lugar donde estaban porque ellos eran propietarios allí, pero la gente no conocía, todos jóvenes que estaban ahora ahí dirigiendo, y la gente conocía a 2 viejitos, 2 ancianitos. Y entonces ellos se mudaron de allí para una región donde estaba un rey, pero el mismo Abraham le dijo a su esposa, mira, si la gente tan hermosa como tú estás, una mujer preciosa, era una joven de casi 90 años ya, ¿no? Sí, de casi 90 años. Y te ven así tan jovencita, me van a matar a mí y se van a quedar contigo. Dile que tú eres mi hermana. Y en verdad que eran hermanos, porque eran hijos del mismo padre, no de la misma madre, pero eran hijos del mismo padre. Y entonces el rey la vio y dijo, la voy a tomar como mi esposa, prepárenmela. Y eso tenía un proceso de preparación para ser la esposa de un rey. Tomaba un tiempo de proceso. Y allí Dios le apareció al rey en sueño y le dijo que era hombre muerto y que no habría, todos los vientres quedaban cerrados de mujeres, de animales y de todo. No nacería un animal más ni nacería una persona más, porque eres hombre muerto, porque la mujer que tienes tiene marido y es profeta. Y el hombre en el mismo sueño fue consciente que le dijo, pero Señor,
yo la tomé porque él me dijo que era su hermana. Yo la tomé porque él me dijo que era su hermana, así que yo lo estoy haciendo de una manera inocente. Él le dice, bueno, sí, por eso es que te estoy alertando, pero ya la sentencia de muerte estaba sobre él y sobre su reino. Ya la sentencia estaba hablada. Lo único que puedes hacer es devolverle esa mujer a su marido y pedirle a él que ore por ti, porque él es profeta, para que esa sentencia pues sea quitada. Y el hombre pues llamó a Abraham, ¿por qué es lo que has hecho? Fíjate lo que me ha dicho Dios en el sueño. Y sí, yo te dije que era mi hermana porque es mi hermana, pero pensé esto y esto y esto. Pero el hijo prometido no podía venir de ese rey, no podía ser que Sara quedara encinta al casarse con ese rey. El hijo prometido le había sido a Abraham, por lo tanto ella tenía que regresar a Abraham para que pudiera aparecer entonces el hijo. Pero todo obra para bien. Él oró por el hombre y suspendió Dios la palabra de juicio contra ellos y la maldición que había contra ellos por haber tomado él esa mujer. Dios suspendió eso y el hombre le dijo que tomara un lugar especial, que para él pues y todo su reino, que lo respetaran, que él sabía que era una bendición tener este hombre allí, aunque es un peligro, pero una bendición. Y entonces todo esto sirvió para que él pudiera tener una mejor, le dio animales, le dio terreno, le dio todo eso. Todo obra para bien a los que aman a Dios. No se preocupe usted por los problemas que puedan venir, que Dios le da vuelta a ese problema para bendición suya. Eso está escrito y créalo, porque siempre ha sucedido así y seguirá sucediendo así. Para Abraham, nuestro padre, fue así, de tal manera que él tuvo la oportunidad de tener ese hijo y después retornó a sus propiedades. Pero vean ustedes que el peligro que hay de juzgar o de condenar a un profeta, no se puede juzgar un profeta. El que lo puede juzgar es Dios solamente, pero ninguna persona puede atreverse a juzgar un profeta. Porque Dios, fíjate, María y Aarón tuvieron ese problema. ¿Y cuántos casos más citó él allí? ¿Algún otro más que citó? Citó varios casos de personas que yo creo que él citó varios casos allí. A lo de la hermana Meda también. Fíjate que la hermana Meda viene con algo que parece razonable y justo. ¿Ve? Le dice al esposo que castigue a José, porque José le había hecho una travesura, algo tremendo. Los muchachos son muy traviesos. Yo me recuerdo a mi esposa una vez allí con no sé qué travesura le hizo Moisés, y ella salió con una sandalia a darle a Moisés, y Moisés por ahí corriendo. Mira, papá, ahora por mi mamá que está endemoniada. Yo, no, chico, ella está molesta por... Entonces, pero paz, le decía yo, y ella así, paz y paz. Y bueno, era cuestión de muchachos, ¿no? Traviesos, pero él le dijo, no, hombre, ahorita no tengo ganas ahorita no tengo ánimo para hacer eso, le dijo. Ella no se acordó lo que es un profeta, aunque era su esposo, pero no se acordó de un profeta y le tiró
la puerta en la cara. El hermano Branham dice que no tomó eso en cuenta. Le dijo, bueno, ella está molesta. Tantas canas le ha puesto José ya en su cabeza. Le han salido a causa de él porque es travieso. Y bueno, tiene razón. Pero cuando fui yo lavando el carro, le dijo, anda y dile tal cosa. Cítale tal escritura. Y él oye. Dios mío, entonces buscó la escritura y vio que había un juicio ahí. Y le dijo, ella se cerró la puerta por dentro, brava, le dijo, ábreme, Meda, que tengo un mensaje de parte del Señor. Él no se había molestado por eso, lo había visto de una manera natural, pero dice, pero el Espíritu Santo no le gustó. A quien tú le tiraste la puerta en la cara, las palabras que hablaste no fue contra mí, fue contra el que está dentro de mí. A ese no le gustó. Y allí él le dijo a ella pues que tomara, que no debió de haber hecho eso. Pero de allí le vino un tumor, la llevaron donde un médico y el médico realmente le encontró un tumor en el ovario izquierdo. Y ese tumor empezó a desarrollarse. Y vean ustedes, aún la esposa de un profeta, y el hermano Branham oró por ella, le dijo, Señor, ella ha sido tan buena en tantas cosas, como me ha ayudado en esto, me ha ayudado en aquello, me ha preparado la ropa cuando salgo. Y empezó a presentarle una cantidad de bondades que ella, para que Dios la perdonara. Y estaba él intercediendo por ella como Moisés intercedió por Miriam. Y entonces el Señor le dijo, bueno, lo que tú digas sucederá. Y entonces él dijo, bueno, que antes que el médico ponga la mano para operarla, el tumor desaparezca. Así que cuando el médico fue a ponerle, cuando el médico la iba a operar, el momento en que la iba a operar, que le dijo cuál es el lado, vamos a tocar cuál es el lado que se va a operar, aquí están las placas, y dijo, oiga, pero aquí no hay nada, debe ser el otro lado. Dio la vuelta y dijo, aquí tampoco hay nada, esas placas tienen que estar erradas. Pero las placas mostraban un tumor, pero no hay ningún tumor. Desapareció. En el momento, dice ella, cuando el médico iba a poner la mano, ella sintió que algo dentro de ella lo dice, sintió. Y el hermano Branham no la llamó para decirle eso. Y estaba en un lugar distante. Por eso es que el ungido de Dios nos ha dicho que los milagros que van a suceder allí en la carpa, no crea que van a ser solamente en la carpa, van a suceder también en muchos lugares, quizás recónditos, por allá en un pueblo, en un campo, en una playa de pescadores o por allá en una montaña. Y allí que está conectado con la carpa, por eso es que él le ha dicho que se conecten con esa carpa. Y Dios va a obrar los mismos milagros y las mismas maravillas, las vamos a ver en muchísimas partes. ¿Por qué razón? Porque ya los creyentes actualmente, con esta palabra que estamos recibiendo, y sabiendo nosotros que todo esto que está reclamando el reclamador es para nosotros, pues eso se va a hacer una realidad en cada persona que lo crea y lo reciba, no importa en qué parte viva. Por eso es que dice él que van a ser muchos ungidos, muchos Cristos, muchos, ¿cómo es que él dice en una parte que van a haber muchos ungidos? ¿Ah? Pequeños mesías en todas partes. Porque es que ya usted ha ido recibiendo esa palabra.
Y ya usted no solamente ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, usted ha recibido al Señor Jesucristo en su segunda venida como su reclamador. Y lo que Él está reclamando es para usted y usted lo está recibiendo. Por lo tanto, esa unción y esa bendición cuando se derrame será como dice la Biblia, como el aceite que era derramado sobre la cabeza de Aarón y bajaba por la barba de Aarón y bajaba por el vestido y cubría todo el cuerpo místico de Cristo. Porque eso es lo que está haciendo esta palabra actualmente. Por eso es que Él dice que esta parte, esta etapa que hoy tenemos, que es la etapa de la palabra hablada, y esta etapa donde Él está hablando esta palabra que se está materializando en los hijos de Dios, es la más importante, es la etapa más importante. Después vienen los milagros para confirmar que esta palabra, porque primero es la palabra, después los milagros. Hay una gente que pone, quiero ver los milagros primero para poder saber si es la palabra. ¿No ven lo que Él nos dice allí de María? Eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo que iba a tener el niño y ella dice, ¿y cómo será? Yo no tengo varón, no conozco varón, no he estado con ningún varón. Y él le dijo, el Espíritu Santo vendrá y te hará sombra y el que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el ángel se fue. Pero la Biblia dice que María comenzó a glorificar a Dios, como que ya sin todavía tener ningún tipo de señal de que había un niño dentro de ella, ya ella lo creyó, hágase en mí conforme a tu palabra. He aquí tu siervo, hágase en mí conforme a tu palabra. Recibió esa palabra. Si tú y yo hemos recibido esa palabra va a ser en nosotros todo eso que el ungido está diciendo. ¿Se da usted cuenta qué sencillo es? Ella dice ahí el hermano, el doctor José Benjamín Pérez dice allí que ella comenzó a glorificar a Dios y salió y de una vez salió corriendo, le dijo a los padres que iba donde Elizabeth, porque ella oyó que el ángel le dijo que Elizabeth estaba encinta, hacía 6 meses, y entonces ella corrió y glorificando a Dios y dando gracias que apenas empezaba esa palabra sin que ella sintiera nada todavía, pero lo creyó. Y la fe es como la sustancia de lo que tú ya vas a tener. ¿Se da cuenta? La fe en esa palabra ya es como la sustancia ya de algo que tú vas a tener si es que lo crees. De verdad, yo lo creo. Y sé que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Porque ya el profeta lo ha dicho. ¿Ve? Eso es lo más importante para una persona, lo más importante que hay sobre la tierra y sobre el mundo y en el universo es la palabra de Dios. Nos lo dice el Señor Jesús, no estoy seguro si es en Lucas 10, verso 40, algo allí. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó Jesús? Como me dijo el hermano William, si Jesús hubiera llegado y hubiera dicho, bueno, estamos cansados, vamos a descansar, se hubiera puesto a descansar. Pero cuando llegó se sentó y comenzó a hablar, comenzó a enseñar. Y los apóstoles todos se sentaron delante de él para oír. Y María vino y se sentó delante de él. Y Marta estaba en la cocina haciendo la comida para todos estos apóstoles y para el Señor. Y estaba bien ocupada. Y ella solita, pero bueno, ¿cómo es posible? Y llegó a regañar al Señor. ¿Ustedes saben lo que es eso? Señor, ¿no tienes cuidado de mí que estoy sola sirviendo y ahí esa tonta sentada ahí como una boba ahí? ¿No tienes cuidado de mí? Dile que vaya y me ayude.
oiga, Marta, 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 turbada estás. Solamente una persona turbada y fuera de sí podía atreverse a ir a regañar al maestro. Dijo, Marta, Marta, turbada estás. Y le dijo, Marta, una sola cosa es. En el verso 40 es. En el verso 42. Una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es la cosa? La palabra. Y ella escogió la mejor parte y no le será quitada. En otras palabras, Marta, guarda todos esos tiestos ahí en la cocina y vente, siéntate para que oigas la palabra, que eso es lo más importante. ¿Ve? ¿Quién tenía la razón, el Señor o Marta? Aparentemente parecía que Marta, ¿cómo es posible que el Señor no? Pero era el Señor, Él sabía. Uno dice que hay muchísimas cosas de las cuales tú y yo necesitamos. Según Jesús, no hay más que una sola cosa que es lo que te puede a ti enriquecer, que es lo que te puede a ti bendecir, que es lo que te puede a ti conectar con la eternidad, que es lo que te puede a ti dar el conocimiento que te haga superior a todos los demás, y es la palabra. Darle el primer lugar a la palabra, como dijo Jesús. Busquen primero el reino de Dios. Y el reino de Dios es su palabra. Y busquen primero el reino de Dios. O sea, pongan primero la palabra, pongan primero a Dios. Y las demás cosas te van a llegar, como dice allí, serán añadidas como añadiduras. No le pongan la prioridad en las añadiduras, pónganle la prioridad en lo que Dios pone la prioridad. Ven ustedes qué sencillo es todo eso. Es la palabra. Es bien importante todo esto que nos habló allí, el ungido de Dios. Yo estoy muy agradecido por todas estas bendiciones que estamos recibiendo a través de este conocimiento que es el que nos está preparando para cosas mayores, para grandes cosas. Aquí hay grandes revelaciones en este lugar. Si ustedes lo ven, aquí en una de estas páginas, porque como no tiene número, en donde él está hablando de que el ángel se fue en el año 1965, partió. Y en el año 1974, 9 años después, vean ustedes, 1 de marzo del 74, dio a conocer ese gran misterio. Se dio a conocer ese gran misterio. Vean, se dio a conocer esas buenas nuevas antes de nacer allá en la primera venida del Señor. Antes de nacer o antes de ser ya ese cuerpo creado por Dios, Jesús, nacer, vean, estaba allí el arcángel Gabriel dando esas buenas nuevas. Y dice aquí que el 1 de marzo, vean, del 74, se dio a conocer ese gran misterio. El cuerpo místico del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, la María espiritual, la Eva espiritual, dio a luz esa palabra que había sido colocada en ella. Dio a luz esa promesa y un sinnúmero de promesas más. Y en Belén, la más pequeña, la edad de la piedra angular, nació esa promesa convirtiéndose en una realidad para todos nosotros. ¿Cuándo nació el niño Jesús? 9 meses después que el ángel se fue. El ángel le dio el mensaje y se fue. Y 9 meses después, ahí estaba naciendo en Belén de Judea. En el 65 se fue
se fue el precursor en el 65. Y miren ustedes, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. ¿Cuándo nace el Hijo? En el 74. ¿Ve? ¿Ven ustedes que ahí había una gran revelación, algo que estaba sucediendo? Y el arcángel estaba dando a conocer que había un misterio, que estaba a punto de comenzar una nueva dispensación, una nueva etapa. El nacimiento de ese niño allí ya era una etapa nueva para el pueblo de Dios. Como el nacimiento de Jesús ya era parte de una nueva etapa. Todas estas bendiciones ustedes las van a encontrar aquí, porque ya Él allí pues nos está dando a conocer todo eso. Tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada, siendo de 54 años. No me moriré de viejo antes que Él esté aquí. En el 74, ¿cuántos años hubiera tenido? 65 años. No era un viejo. Yo me casé a los 60, así que saquen ustedes cuenta. Tengo 34 años. Gracias a Dios por Ruth. Bueno, me ha sido de gran bendición. Y vean ustedes, 65 años, todavía él era un hombre que subía montaña, que subía todo esto. Nació, estaba el arcángel Gabriel abriendo una etapa allí y dándonos a conocer que estábamos a las puertas para abrirse una nueva etapa. Y la nueva etapa, miren ustedes, qué sencillo era todo eso. El arcángel Gabriel le estaba hablando a María de esa etapa que venía con el nacimiento de Jesús. Ya estaba, hay una historia muy bonita que cuenta el hermano Branham, hay un mensaje que yo estaba leyendo, que él dice que Elizabeth tenía 6 meses encinta, como el ángel le había dicho, y ella sabía que tenía el niño, pero no lo sentía. Y ella estaba nerviosa, estaba asustada, ¿por qué no siento esta criatura? Yo no lo siento. Y ya tiene 6 meses. Y dice el hermano Branham que estaba muy preocupada. Pero María, tan pronto como recibió la voz del ángel, ella creyó, y todavía sin María sentir nada, se fue para ver apenas estaba comenzando allí esa célula de vida puesta por Dios en ella. Y dice que cuando María, dice el hermano Branham, esta historia no está en la Biblia, pero la cuenta el hermano Branham, que cuando María llega y la saluda, y ella dice, Elizabeth, no recuerdo ahorita las palabras que usa Elizabeth allí, Josué, cuando ella llegó allá y la saludó, hubo unas palabras bien importantes que ella comenzó como a hablar, que no soy digna de que venga, y dice que en eso el niño comenzó a moverse y a glorificar a Dios ahí dentro del vientre, y ahí mismo fue llena del Espíritu Santo. Y entonces ella supo que el hijo estaba vivo. Ella estaba bien nerviosa, dice el hermano Branham, pero allí con la llegada de María se encontraron el precursor y el precursado. Entonces, son cosas que, bueno, yo lo creo, el profeta lo dijo, y son cosas que quizás uno no las entiende por ahora, pero están allí en esa historia que nos cuenta el hermano Branham.
Bueno, hermanos, esto es una cosa tan grande. Sencillamente estamos aquí solo para saludarles. Esperamos que Dios nos conceda en algún momento tener un tiempo más amplio donde el profeta ya nos dio el mensaje. Y el mensaje de él es lo que nosotros, del cual dependemos, de este mensaje. Y también les pido que oren a Dios para la actividad de mañana, que Dios le dé todo lo que nosotros necesitamos allí. En esa actividad de mañana vamos a estar allí con el hermano Benjamín Vargas, allí en, ¿cómo llaman eso? Ese lugar, Colorines. Ahí en Colorines, ahí vamos a estar. Está cerquitica de como unos 5 minutos más o menos. Sí, 5 minutos de ahí de donde está Pedro. Pero vamos a estar ahí mañana y estaremos orando que Dios lo use a nuestro hermano José Benjamín Pérez, esta manifestación tan grande del poder de Dios hoy, y que esto sea para confirmación de todos los hijos de Dios, no solo aquí en México, no solo aquí en San Luis, sino en todo el mundo entero, donde están todos los que han creído y han recibido y aman la segunda venida del Señor. Porque tiene que ser, tienes que amarla con amor divino. Bien, aquí quiero terminar este saludito con una palabra del mensaje que pusimos el jueves, allí en Aguascalientes. José vive aún. Tomaré unas palabritas de aquí. Aquí nos está mostrando en la página 10. Ahora vean aquí nuestro hermano William cómo nos está hablando de esta forma. Como si estuviera él viviendo en ese momento, porque él estaba mostrando, reflejando lo que sería la edad de la piedra angular. Si ustedes leen un poco antes, yo estoy leyendo de la mitad del párrafo para adelante, pero si ustedes leen la página anterior, ven cómo el hermano William está hablando como si él estuviera ya viviendo en la etapa de la edad de la piedra angular. Miren ustedes, ya él estaba mostrando como que él estaba viviendo en esa etapa. Y dice aquí el doctor José Benjamín Pérez, porque todavía, pero en el año 2015, 2016, 2017, 2018, mira, todavía el hermano William decía, todavía estamos en la dispensación de la gracia, todavía no ha entrado el último escogido, pero pronto se cerrará la puerta de la dispensación de la gracia y comenzará la dispensación del reino. Miren ustedes, y acá en este mensaje, él nos estaba hablando como si estaban ya comenzando y entrando en la dispensación de la edad de la piedra angular. Y ve lo que nos dice más adelante, que todavía para estos años que menciona allí el doctor José Benjamín Pérez, él decía que todavía estábamos, todavía había gracia, todavía había perdón, todavía estábamos practicando las cosas relacionadas con la gracia. Ven, tiene que ver la persona todos los ángulos, pero los únicos que pueden entender el mensaje hoy, en este día presente, y tomar cualquier mensaje a la luz de lo que Dios nos ha dado. ¿Quién es el que puede entender esos mensajes? Es el escogido con percepción profética. Ninguna otra persona puede conocer estos misterios, los cuales se pueden estar hablando así, con esta forma que queda grabada y luego es colocada en los diferentes medios. Y esas personas pueden escucharlo
y no pueden ver, no pueden entender, más bien lo que hacen es que hablan en contra de ese programa, de ese mensaje y de ese grupo. Y de ese mensajero y de ese grupo. Pero los entendidos, los que son piedras vivas de la dispensación del reino del lugar santísimo de la edad de la piedra angular, esos sí ahora pueden tomar esa palabra, esas escrituras, y lo que no entienden lo colocan ahí en oración, pidiéndole a Dios que les abra las escrituras, el entendimiento. Y en una de las conferencias, de los estudios, de las pláticas, ahí Dios les contesta, porque está la pregunta allí colocada ante la presencia de Dios. Usted viene y coloca la pregunta, ¿a quién? Delante de la presencia de Dios. ¿Y desde dónde era, Josué, tú que has leído la Escritura, de dónde era que Dios le hablaba a Moisés para que Moisés le hablara al pueblo? Y Dios lo habló una vez y eso es así siempre. Le dijo que me hace un tabernáculo. Lo primero que mandó a construir fue el arca del pacto. Eso fue lo primero que Moisés construyó, donde Dios se iba a manifestar. Lo último que construyó fue, la Biblia dice que lo último que construyó fue el atrio. Cuando terminó el atrio, ya el arca del pacto estaba en su lugar. Y ahí estaban los querubines. Y le dijo, de en medio de esos dos querubines, de allí yo le hablaré a Israel todo lo que tengan que saber. Y eso es así allá, fue así en el templo de Salomón, es así hoy. Es desde ese lugar donde está esa chequina ahí manifestada, donde Dios habla. Es decir, que el único lugar de donde Dios hablaba al pueblo, a Israel y al mundo entero en el tiempo de Jesús, era de donde estaba Jesús. Esa era la única palabra viva y eficaz y verdadera. Las demás cosas eran ideas humanas. Pero el único de donde Dios hablaba, como le dijo Jesús a la mujer aquella en Samaria, le dijo, ni en este monte ni en Jerusalén se adora, porque ya Dios ahora estaba en otro templo, en un templo de carne. Por eso fue que él le dijo a ellos, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y estaba hablando era de su templo de carne. Entonces, miren ustedes cómo dice, tú llevas esa palabra, la pones delante de Dios. ¿Dónde la estás poniendo? En el lugar santísimo. Y de allí vas a recibir respuesta. Porque está la pregunta allí colocada ante la presencia de Dios, porque ellos están dentro del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo, ¿quién está? ¿Se da cuenta? Y ahí es que Dios va a responder todo eso. Mira, y esto es tan precioso, este mensaje tiene cosas tan tremendas, porque acá en la página 12 hay algo muy importante, a la mitad de la página, todo el mensaje es una revelación. Porque en este tiempo la finalidad de Dios es darnos el cuerpo eterno y glorificado. Por lo tanto, hay una enseñanza que fue hablada, que sería dada en una gran carpa catedral, la cual ya llevamos ya bastante materia de todo eso. Y lo que falta, lo que va a seguir dando conforme, y lo que falta, lo va a seguir dando conforme a como Él ya lo tiene en su programa, por medio de la boca de Dios, que es un profeta. Eso no ha cambiado ni cambiará. Siempre ha sido así en todo tiempo
Y en este tiempo no iba a haber la excepción. Ahora miren cómo sigue diciendo aquí nuestro hermano William: solo yo he quedado. Este es un mensaje que el hermano William predicó bajo ese tema. Por lo tanto, en esta hora, como les decía el profeta Elías, del primer Elías, él se sintió de una manera que señala. Elías lo que estaba señalando era el tiempo que estaba en el futuro, que es presente para nosotros hoy. Lo que el ungido de Dios hoy va a decir es: solamente ha quedado sobre la tierra un profeta por el cual Dios va a hablar al pueblo. Y eso era lo que estaba diciendo ahí Elías: solo yo he quedado. ¿Ve? Él se sintió de esa manera solo. Y él ¿estás leyendo conmigo, Ruth? ¿O no tienes este mensaje? Y él estaba señalando, vean ahí, en eso que él habló: yo solo he quedado. Estaba señalando el tiempo. ¿Cuál tiempo estaba señalando? Este tiempo presente. Ya todos los profetas, ¿ve?, han pasado, pero ahora este mensajero es el único a través del cual Dios hablará. Y no trate usted de conseguir interpretaciones o explicaciones de otras personas humanamente, porque este mensajero no está hablando por voluntad humana, sino está hablando por inspiración de la columna de fuego. Ve, en el tiempo que presente, o sea, el último tiempo, o sea, este tiempo de hoy que estamos viviendo nosotros, señala la manera en que automáticamente se sentirá el último profeta que Dios tendrá sobre la tierra. Estos profetas lo que estaban señalando era cómo se sentiría ese último profeta. Y ahora vean que todos los profetas se han sentido así. Y vemos que después Dios se llevaba a ese profeta y venía otro. Pero siempre estaban mostrando que había uno en el cual eso se iba a hacer una realidad. Todos ellos apuntan a ese último. Él se sintió, como les dije, como el Benjamín. Aquí está el Benjamín de los profetas, porque el Benjamín es el último de la familia. Él se sintió como el último de la familia de los profetas, pero no era el último, pero él se estaba sintiendo así, señalando con eso al Benjamín de la familia de los profetas de Dios. El Benjamín de los profetas no será otro sino aquel que sea el último profeta que Dios tenga sobre la tierra, en donde Él cumplirá su segunda venida con Moisés y Elías. El cuarto Elías, que fue el precursor de la segunda venida del Señor, en palabras más claras, fue el precursor del quinto Elías. El cuarto Elías precursó al quinto Elías, precursó también a Moisés, precursó a Jesús. O sea, que el cuarto Elías fue el precursor de la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. Y usted me dice, bueno, pero después del cuarto Elías vino el hermano William. Sí, pero ustedes ya oyeron lo que el hermano Branham nos profetizó, que así como el arcángel Gabriel anunció la primera venida, también anunciará la segunda venida. Y una cosa importante, búsquenlo en los estudios del ungido, se van a encontrar que cuando el hermano
William escribió esas palabras allí, el hermano Branham así lo dijo, pero el hermano William escribió una palabra ahí encima. Y ustedes lo han visto ya si están leyendo todos los estudios. Porque él dice, así como Gabriel anunció la primera venida del Señor, Gabriel anunciará la segunda venida del Señor. Y el hermano William escribió ahí sobre la palabra anunciará, escribió la palabra precursará. Quiere decir que él estaba dando a conocer, como el ángel del Señor estaba dando a conocer las cosas que habían de suceder pronto. Era dando a conocer lo que había de suceder pronto, precursando, dando unas buenas nuevas. Y esas buenas nuevas se las dio también a los judíos, que ya estaba en la tierra el Señor. Y el hermano Benji, ahí mismo estaba el hermano Benji también, estábamos nosotros, Ruth estaba ahí, cuando el hermano William dijo eso, que yo he sido enviado de la presencia de Dios. Le dijo, a mí no me va a detener ni gentiles ni judíos. Yo he sido enviado de la presencia de Dios para darle estas buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que le estaba dando? La venida del Señor. Y le dice, para darle estas buenas nuevas. Y tan pronto como las den, más pronto me puedo ir. Y fue cuando aquel rabino le dijo, no, tú no te puedes ir, tú tienes que vivir 120 años. Él no contestó nada, pero él le dijo que estaba dando unas buenas nuevas. Y le dijo a Benjamín, vaya y dígale, yo soy el que ustedes están buscando. Y el hermano Benji dijo, pero le digo que tú dices que tú eres, no, vaya y dígale, yo soy el que ustedes están buscando. Vaya. Y le dice que estaba en un aprieto, porque el hermano, mire hermanos, para que ustedes se den cuenta, un profeta no tiene el conocimiento de todas las cosas hasta que Dios se lo revele. ¿No se acuerdan ustedes, y eso tú me lo consigues por ahí en la Biblia ahorita, donde le preguntaron a Jesús cuándo era el tiempo en que el Hijo, que vendría el Señor en su segunda venida? Y él dijo, eso no lo saben ni los ángeles, ni el Hijo. Marco, anótamelo por ahí, Ruth. Ya eso se quedó aquí en el archivo. 13:32, pero de todas maneras, para más seguridad, anótamelo ahí, 13:32, de Marco. Jesús en ese momento estaba diciendo la verdad, ni el Hijo lo sabe. Pero cuando Él resucita y viene ya en cuerpo glorificado, ¿qué dijo el hermano Branham ahí? Que ya Él ahí conocía todas las cosas. Y los apóstoles le preguntaron, ¿y tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él no le dijo así, no, eso no lo conoce, sino, eso no lo conoce nadie, no. Él le dijo, el tiempo y la sazón están bajo la potestad de mi Padre Celestial. Pero ya él sabía que venían 7 edades de la iglesia, no se lo explicó. Ustedes solamente hagan lo que yo les estoy diciendo, váyanse a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y vayan por todo el mundo y lleven este mensaje del evangelio. Ven, él sabía que este evangelio tenía que ir por todo el mundo para recoger esa iglesia, ese pueblo. Pero ya ahí sí tenía él el conocimiento del misterio de la venida del Señor en su segunda venida. Pero no podía revelar ese misterio. Entonces vean ustedes acá, déjame ver por dónde vamos. Estamos leyendo por aquí ahorita, Ruth, ¿en qué parte vamos? Tú no. ¿Cómo dice?
Él se sintió como el último, ¿no?, de la familia de los profetas, ya eso lo leímos. El Benjamín de los profetas. No sería otro sino aquel que sea el último profeta que Dios tenga sobre la tierra, en donde Él cumplirá su segunda venida con Moisés y Elías. El cuarto Elías, que fue y esto lo leímos, el precursor de la segunda venida del Señor, dice, en palabras más claras, fue el precursor del quinto Elías. Ya esto lo leímos. Él es el precursor de la segunda venida del Señor, como Moisés y Elías. Teníamos que pasar a la otra página. Más adelante, en la página 26, esto está citando al hermano William. El doctor José Benjamín Pérez está citando al hermano William. Dice, la Escritura nos dice, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero nosotros a Cristo y a este crucificado, el mismo que vino la primera vez, es el mismo que viene en su segunda venida. ¿Quién es el que viene? El Señor es el mismo, excepto en su cuerpo físico o en otro cuerpo, pero el que está allí es el mismo Señor que nosotros hemos esperado en su segunda venida. ¿Se da cuenta? Es el mismo. La primera vez vino como redentor. No, ahí no fue coronado. En la segunda vez, cuando viene como reclamador, ahí no viene como cordero, viene como león. Allí es que el Espíritu Santo, que ha estado en las edades de la iglesia, la página 134 de los sellos, léanla allí, ese Espíritu Santo que hemos tenido en esta manera como se ha visto en las edades. Cuando este Espíritu Santo se encarne en la persona de Jesucristo, ahí es cuando le coronaremos como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ve esa profecía del hermano Branham allí? Es el mismo que dijo que vendría, pero ahora está viniendo, dice, excepto en un cuerpo físico diferente, velado en carne humana, en otro velo de carne. Y ahí tienen ustedes todo el mensaje para que lo lean, porque realmente este mensaje vale la pena que lo estudien. Nosotros lo vimos así rapidito, lo oímos y lo vimos ahí rapidito, pero en este mensaje yo he visto unas grandes cosas allí. Y vean ustedes esto que le hago referencia, esto que nos citó allí Josué. Jesús no conocía en ese momento como el Hijo de Dios cuándo era el momento de la venida del Señor en su segunda venida. Ni el Hijo lo sabe, pero después que resucitó, dice el hermano Branham, y fue glorificado, ahí obtuvo todo el conocimiento. Y ahí le pudo responder a los apóstoles: los tiempos y las sazones están bajo la potestad de mi Padre. Ustedes vayan y esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy tenemos nosotros el cumplimiento de esa segunda venida. Y nos los ha dicho en una forma tan clara, en distintos mensajes. Pudiéramos leer muchos mensajes, y aún el hermano William, hay un mensaje reciente que estuve oyendo del doctor José Benjamín Pérez, un audio, un estudio muy importante, donde él lee una porción del hermano William, y el hermano William da a conocer ahí cuando ese personaje venga, tendrá la tercera etapa, y ustedes lo van a ver en una carpa. Y entonces nos dará a conocer los truenos, que es el misterio de la segunda venida del Señor. Y en esa carpa, allí se manifestará o se hará presente, se hará manifiesta, materializada, la segunda venida del Señor. El séptimo sello, dice él ahí. Ahí se hará presente. Entonces él dice, lo quieren
Más claro todavía. ¿O quieren que les diga el nombre? ¿No lo recuerdas? ¿No recuerdas que los leíste reciente? ¿O quieren que les diga el nombre también? Así que nos lo estaba diciendo de una manera muy clarita. Y Él nos ha hablado con sinceridad y nos los ha dicho de una manera tan clara que para nosotros es un gozo muy grande oírlo y creerlo y recibirlo. Pero hay personas que cuando lo oyen dicen, miren, qué tipo tan jactancioso. Miren lo que está diciendo que es. Mira qué tipo tan jactancioso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dirían cuando Jesús dijo, sin mí, cuando los fariseos oyeron eso, sin mí nada podrán hacer? Yo soy el camino, yo soy la vida, soy el pan de vida, soy el agua de vida. Y cuando Él empezó a decir, mira, ¿quién es este tipo que está diciendo todas estas cosas? Para ellos era una ofensa. Pero Jesús dijo, las palabras que hoy he hablado son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y ustedes no lo oyen, le dijo a los fariseos y saduceos, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Y el que es de Dios, la voz de Dios, oye. Y todo eso eran como ofensas para ellos, como palabras jactanciosas. Pero no, Jesús le estaba diciendo la pura verdad. Para uno era una ofensa y para uno decía, mira, ha blasfemado, debe morir, ha blasfemado. Y para los apóstoles, para los creyentes verdaderos, gracias Señor, que nos ha revelado estos misterios. Eso es así, dice el Señor. Ven que se vuelve a repetir el cuadro en este tiempo en que vivimos. Así que este mensaje, mis hermanos, tiene un tesoro muy grande. Yo les recomiendo que ustedes lo estudien no como leer un periódico, que lo lean en oración, pidiéndole a Dios que les revele el contenido, que les revele el contenido de todo eso. Bueno, aquí hay muchísimas cosas. Dios me los bendiga. Yo sencillamente lo que venía era para darles este saludito, pero ya el mensaje fue dado. Y mi petición es que oremos por la actividad de mañana, que lo más grande para mí en un culto, cualquier culto donde yo vaya, lo más grande para mí es poder sentir la presencia del Señor ahí en ese lugar. Que yo sienta que el Señor está allí, que el Señor nos habla y que eso es lo que yo quiero que mañana podamos sentir todos allí, la presencia del Señor, y que tengamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos bien abiertos, nuestro corazón bien abierto para recibir todo lo que nos traiga el ungido de Dios mañana. Y que esa palabra se encarne en mí y en ti también y produzca eso para lo cual Dios la ha hablado. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero también dice que la palabra de Dios no volverá a Dios vacía, sino que esa palabra hará, ¿cómo es que dice? Aquello para lo cual fue enviada. Hará lo que yo quiero, también dice. Voy a ver, léetelo por ahí. 55:10 de Isaías. Por ahí con eso cerramos ahí. ¿No lo tienen por ahí a la mano? ¿Alguien lo puede conseguir?
En su Biblia es 55, creo. ¿No es 55? 55:11. ¿Cómo dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Miren ustedes, esa palabra es enviada para hacer lo que Dios quiere. Sigue. Y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios va a ser prosperada, no la van a poder detener. Al hablarla el ungido, eso se va a materializar. Si son bendiciones, los hijos de bendición van a recibir bendiciones. Pero si son juicios, pues las personas que están predestinadas para recibir ese juicio o están calificadas delante de Dios por lo que son y por lo que han hecho, por lo que han hablado para recibir juicio, pues van a recibir juicio. ¿Ve? Eso es así, esa palabra hará aquello para que la envíe. Será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios es prosperada, será prosperada. Esa no es palabra humana, porque Dios es un Dios que lo que ha hecho, todo lo ha hecho es por la palabra. En el principio el Verbo creó todas las cosas. Y no hay nada creado que no sea por el Verbo, por la palabra. Todo ha sido creado por la palabra. Y todo lo que Dios hará hoy también será por la palabra. Así que recibamos esa palabra con todo nuestro corazón y esa palabra hará en nosotros aquello para lo cual Dios la envió. Busquen al Señor con mente espiritual. No seamos personas que estemos pensando en cosas materiales, sino las cosas materiales nos las da Dios a nosotros como añadidura. Pero lo más importante que usted tiene que estar es buscando, como Jesús le dijo a María o a Marta, hay una sola cosa que es necesaria. Y María la escogió, la palabra, y no le será quitada. Si usted la escogió, eso le va a ser de bendición. Que Dios me les bendiga. Y vamos a dejar al pastor para que él ya nos despida como él lo acostumbra. En todas partes acostumbramos despedir con un canto y oración, pero como el pastor lo haga acá, así lo dejamos para que él lo haga. Que el Señor les bendiga y que la bendición del ungido José Benjamín Pérez repose sobre cada uno de nosotros. En el eterno nombre de William así se ha hecho. Amén y amén. Muchas gracias, pastor, que Dios te bendiga. Muchas gracias por la oportunidad que me concede y que el Señor comience de hoy en adelante algo nuevo y grande en tu vida y en tu familia y en